El viaje comenzó como algo sencillo, una pequeña escapada familiar que nadie pensó que sería especial. Pero desde el primer momento hubo una sensación extraña en el aire, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Daniel siempre había sido un hombre tranquilo, trabajador y muy dedicado a su esposa Emily. Vivían en una ciudad ocupada donde la vida pasaba rápido entre trabajo, tráfico y responsabilidades diarias. Emily era una persona amable y optimista, y desde hacía semanas hablaba de hacer un viaje corto para visitar un pequeño pueblo junto a un lago en el norte. Ella quería pasar tiempo con su madre Margaret, quien llevaba casi un año intentando acostumbrarse a la vida después de perder a su esposo. Margaret siempre había sido una mujer fuerte y elegante, pero la soledad había dejado una sombra silenciosa en su vida. Emily pensó que unos días lejos de la ciudad podrían ayudarla a sonreír otra vez. Daniel aceptó el plan sin dudar, porque también apreciaba mucho a Margaret y quería verla feliz. La mañana del viaje, el cielo estaba claro, y el aire tenía ese frío suave del otoño que hace que las hojas de los árboles brillen con colores dorados y rojos. Daniel condujo el auto mientras Emily hablaba emocionada sobre los lugares que quería visitar. Margaret iba en el asiento trasero mirando el paisaje con calma, como si cada árbol y cada colina le recordaran momentos antiguos de su vida. La carretera era larga y tranquila, rodeada de bosques y pequeñas casas de madera. Durante el camino escucharon música suave, rieron por historias simples y compartieron café caliente en una parada pequeña. Todo parecía normal, pero Daniel comenzó a notar algo diferente en Margaret. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía una calma profunda, una mezcla de nostalgia y esperanza. Después de varias horas, finalmente llegaron al pequeño pueblo junto al lago. El lugar parecía una pintura tranquila, con calles limpias, tiendas antiguas y un lago amplio que reflejaba el cielo azul. El hotel donde se alojaron era acogedor, hecho de madera clara con grandes ventanas que mostraban el agua brillante del lago. Emily estaba feliz porque el lugar era incluso más bonito de lo que imaginaba. Dejaron las maletas y salieron a caminar por el muelle para disfrutar de la tarde. El aire era fresco y las gaviotas volaban lentamente sobre el agua. Emily tomó muchas fotos, riendo mientras trataba de capturar el paisaje perfecto. Margaret caminaba despacio observando todo con una sonrisa tranquila que Daniel no había visto en mucho tiempo. Él sintió alivio al verla así, como si el viaje realmente estuviera ayudando. Pasaron la tarde explorando pequeñas tiendas, probando dulces locales y escuchando a un músico callejero tocar guitarra cerca de la plaza. Cuando el sol comenzó a bajar, el lago se volvió dorado y el pueblo se llenó de luces suaves que daban al lugar una sensación cálida y romántica. Regresaron al hotel para descansar un poco antes de cenar, pero en ese momento Emily recibió una llamada urgente de su trabajo. Su expresión cambió de inmediato y explicó que necesitaba resolver un problema importante en línea. Dijo que tardaría un rato y pidió que la esperaran, pero Margaret sugirió salir a caminar mientras tanto para no quedarse encerrados. Daniel aceptó y los dos salieron nuevamente hacia el lago mientras el cielo se oscurecía lentamente. El muelle estaba casi vacío y las luces amarillas reflejaban en el agua tranquila. Caminaron en silencio durante unos minutos, escuchando el sonido suave del agua golpeando la madera. Luego Margaret comenzó a hablar con una sinceridad inesperada. Contó que el último año había sido difícil porque la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa sin su esposo. Dijo que a veces despertaba temprano esperando escuchar su voz en la cocina, pero solo encontraba silencio. Daniel escuchó con respeto, sin interrumpir, porque podía sentir el peso de esas palabras. Margaret explicó que perder a alguien no solo cambia los días, también cambia la forma en que una persona mira el mundo. Sin embargo, también dijo que ese viaje le estaba recordando algo importante, que la vida todavía tiene momentos hermosos si uno se permite verlos. Mientras hablaba, una brisa suave movió su cabello y Daniel notó algo que nunca había visto antes. No era solo la madre de su esposa. Era una mujer con una historia profunda, llena de amor, recuerdos y una fuerza tranquila. Esa simple conversación hizo que Daniel la viera de una manera nueva, más humana, más cercana. Margaret sonrió cuando vio las luces reflejadas en el lago y dijo que ese lugar le recordaba a un viaje que hizo con su esposo muchos años atrás. Daniel sintió una mezcla de emociones mientras escuchaba, porque la forma en que ella hablaba del amor era honesta y muy real.
Continuaron caminando lentamente mientras el aire se volvía más frío. En un momento, Margaret miró el agua y dijo algo que quedó flotando en el silencio de la noche. Dijo que la vida a veces sorprende a las personas cuando menos lo esperan, trayendo momentos que cambian el corazón sin avisar. Daniel no respondió de inmediato, pero esas palabras se quedaron en su mente. Cuando regresaron al hotel, Emily todavía estaba trabajando con su computadora en la habitación. Ella sonrió al verlos y preguntó si habían disfrutado el paseo. Daniel dijo que sí, mientras Margaret simplemente respondió con una mirada tranquila y una pequeña sonrisa. Esa noche cenaron juntos en el restaurante del hotel hablando del paisaje y de los planes para el día siguiente. Emily parecía feliz de ver a su madre más animada y Daniel también lo estaba. Pero mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la conversación junto al lago. No era algo grande ni dramático, solo un momento simple, pero dentro de él había despertado una sensación extraña, como si ese viaje fuera el comienzo de algo que todavía no entendía completamente. Y mientras el silencio de la noche cubría el pequeño pueblo, Daniel comenzó a sentir que ese viaje familiar tal vez no sería tan simple como todos habían imaginado al principio. La mañana siguiente comenzó con una luz suave entrando por las ventanas del pequeño hotel junto al lago, y aunque el lugar seguía siendo tranquilo y hermoso, Daniel sentía dentro de él una ligera inquietud que no había sentido antes. Se levantó temprano y bajó al restaurante del hotel para tomar café, pensando en la conversación de la noche anterior con Margaret. No había sido nada extraño ni inapropiado, solo palabras sinceras sobre la vida y los recuerdos, pero algo en la forma en que ella habló había quedado en su mente. Mientras pensaba en eso, vio a Margaret entrar al restaurante con una sonrisa tranquila. Llevaba un abrigo ligero y parecía más relajada que el día anterior. Daniel la saludó con amabilidad y ella se sentó frente a él. Comenzaron a hablar de cosas simples, del clima, del lago y del silencio agradable del pueblo. Poco después, Emily llegó también, aunque parecía un poco distraída porque seguía revisando mensajes de su trabajo en el teléfono. Ella se disculpó varias veces por tener que atender asuntos laborales durante el viaje, pero Daniel y Margaret le dijeron que no se preocupara. Después del desayuno, decidieron caminar por el muelle para disfrutar de la mañana. El lago estaba completamente calmado y el sol brillaba reflejándose en el agua como si fuera un espejo. Había algunos turistas caminando por la orilla, pero el lugar seguía teniendo esa sensación tranquila que hacía que el tiempo pareciera ir más lento. Emily estaba contenta y comenzó a hablar sobre alquilar un pequeño bote para recorrer el lago durante el día. La idea le gustó a todos, así que fueron hacia el muelle donde un hombre alquilaba botes para los visitantes. Justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono de Emily volvió a sonar. Esta vez parecía algo más urgente. Ella frunció el ceño mientras escuchaba y luego explicó que necesitaba volver al hotel para resolver un problema del trabajo que no podía esperar. Emily les pidió que comenzaran el paseo sin ella y prometió alcanzarlos después. Daniel dudó un momento, pero Margaret sonrió con calma y dijo que no había problema. Así que los dos subieron al pequeño bote y comenzaron a avanzar lentamente sobre el lago. El sonido del motor era suave y el agua se movía con pequeñas ondas que brillaban bajo el sol. Durante los primeros minutos hablaron de cosas simples, del paisaje y de lo bonito que era el lugar. Margaret parecía disfrutar cada segundo del paseo. Respiraba profundamente el aire fresco y miraba las montañas alrededor del lago con una expresión de paz que Daniel notó inmediatamente. Después de un rato, Margaret comenzó a contar historias de su juventud. Habló de los años en que vivía en Canadá cuando era joven, de los viajes que hizo con su esposo antes de tener a Emily y de cómo el amor puede cambiar con el paso del tiempo. Daniel escuchaba con atención porque cada historia revelaba un lado diferente de ella. Siempre la había visto como una mujer respetable y amable, pero ahora comenzaba a verla como alguien con sueños, recuerdos y una vida llena de experiencias. Margaret explicó que cuando era joven le gustaba viajar, conocer lugares nuevos y sentarse frente al agua para pensar en el futuro. Dijo que el lago le recordaba esos momentos, cuando la vida parecía llena de posibilidades. Daniel se dio cuenta de que la forma en que ella hablaba era muy sincera, sin tristeza profunda, pero con una nostalgia suave que hacía que cada palabra se sintiera real. Mientras el bote avanzaba lentamente hacia el centro del lago,
El silencio se volvió más profundo, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas están pensando en muchas cosas al mismo tiempo. En un momento Margaret miró el horizonte y dijo algo que hizo que Daniel se quedara pensando. Dijo que la vida a veces trae momentos inesperados que hacen que una persona vuelva a sentir emociones que creía olvidadas. No lo dijo mirando a Daniel directamente, sino observando el agua brillante frente a ellos. Daniel no respondió enseguida, solo sostuvo el timón del bote y pensó en esas palabras. Sentía que había algo importante detrás de ellas, aunque no sabía exactamente qué. Después de unos minutos, Margaret cambió el tema y comenzó a reír recordando una historia divertida sobre un viaje antiguo con su esposo cuando se perdieron en una carretera durante una tormenta de nieve. Daniel también rió y el ambiente volvió a sentirse ligero. El bote continuó moviéndose lentamente mientras el sol subía en el cielo y el lago brillaba cada vez más. Cerca del mediodía decidieron regresar al muelle porque Emily había enviado un mensaje diciendo que pronto terminaría su trabajo. Cuando llegaron, Daniel ayudó a Margaret a bajar del bote y los dos caminaron hacia una pequeña cafetería cerca del agua para esperar. Allí pidieron café y hablaron de los planes para la tarde. Margaret parecía más animada que el día anterior, como si el paseo en el lago hubiera despertado algo positivo dentro de ella. Daniel se alegró de verla así, porque sabía que Emily quería exactamente eso para su madre. Poco después, Emily llegó caminando rápido por el muelle con una sonrisa de alivio. Se disculpó nuevamente por perderse el paseo, pero Margaret le aseguró que no había problema, y comenzó a contarle algunas partes del recorrido por el lago. Emily escuchó feliz al ver a su madre tan animada y agradeció a Daniel por acompañarla. Los tres caminaron juntos por el pueblo durante la tarde, visitando tiendas pequeñas y probando comida local. Todo parecía normal y agradable, pero Daniel notaba algo nuevo dentro de él. No era una emoción fuerte ni confusa, solo una sensación de conexión inesperada que había comenzado durante el paseo en el lago. Mientras el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas, el cielo se llenó de colores suaves y el lago volvió a verse dorado como la tarde anterior. Daniel miró ese paisaje tranquilo y pensó que ese viaje estaba trayendo más emociones de las que esperaba. No sabía exactamente por qué, pero tenía la sensación de que cada momento en ese pequeño pueblo estaba cambiando algo dentro de él, y aunque trataba de mantener sus pensamientos simples y claros, una pequeña pregunta comenzó a aparecer en su mente mientras caminaban de regreso al hotel: si algunos viajes llegan a la vida de una persona justo en el momento en que algo dentro del corazón está listo para cambiar.